La ciudad de Bonn, en Alemania, abre una ventana al siglo XX del siglo pasado. También viajaremos al siglo XVIII para conocer al vampiro del virrey que nos presenta Héctor Zagal en su reciente novela. Amigos, amigas de Noticias 22, quédense en esta hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Dije siglo XX, no, años 20 del siglo pasado. Eso mismo. Estamos en vivo. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Vámonos directo a la información con algo que tiene que ver con un centenario muy importante. Efectivamente, un acontecimiento histórico. El 20 de julio de 1923, en una emboscada, muere Francisco Villa, Rafa. Hoy, el revolucionario del pueblo es inmortalizado en una estampilla postal. Se cumplen 100 años de la muerte de Villa, militar, político y una figura revolucionaria que marcó la narrativa histórica de nuestro México y su cultura. Marcaba las diferencias y desde ahí un Doroteo Arango, rebelde a las circunstancias, se lanza a una forma de respuesta que es el bandidaje social. La guerra permite esta movilidad y permite también el sacar este liderazgo, este carisma que le permite armar una partida de hombres, asumir la dirección de un combate, pero que lo lleva en pocos años a pasar de una cuadrilla a dirigir al ejército y formarlo y consolidar el ejército más potente de la revolución, como fue la División del Norte. A ese hombre que, como reza el antiguo adagio, no más de verlo el gobierno se espantaba, se le ha rendido tributo con la emisión de una estampilla postal en el marco del año que también lleva su nombre, y hoy se realizó la ceremonia de cancelación en la Quinta Casa de Correos. Como su memoria de Francisco Villa, esta estampilla trascenderá en el tiempo y formará parte del acervo histórico. Recuperamos con la composición de Diego Ruiz y del Servicio Postal Mexicano dos de sus imágenes clásicas. Una con lo que muestra este raigambre popular, hombre de campo montando a caballo, y la otra en que se aprecia también el rostro, un acercamiento con esta manera de vincularse un rostro popular, trabajado por la tierra, quemado por el sol. Su impresión es un esfuerzo del Servicio Postal Mexicano en colaboración con el Museo Nacional de las Intervenciones, su Asociación de Amigos, el Senado de la República, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión, Correo y Museo nos encontramos mirando de frente a un tercero, quien a su modo, al igual que nosotros hoy, dedicó su vida a comunicar su estructura y su escala de valores en un México convulso, vulnerable, poco amalgamado y herido. Este día rendimos homenaje al personaje que creó su propio concepto de patria y se entregó enteramente a su nación. En total, circularán 300,000 estampillas que se pueden conseguir a partir de mañana en las oficinas postales o en el Museo Nacional de las Intervenciones. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Viajemos a las tierras bajas centrales, más de 1000 años en el pasado. Nuestro objetivo es explorar los secretos que guarda la región de la Columna de Piedra. Descubren en Campeche una antigua ciudad maya. Ha sido bautizada como Comtum, que en maya yucateco significa columna de piedra. Se encuentra ubicada en la Reserva Ecológica de Balancú. El sitio abarca 50 hectáreas y tiene estructuras piramidales de hasta 15 metros de altura. Este descubrimiento es el resultado de la primera temporada de campo del proyecto Ampliando el Panorama Arqueológico de Tierras Bajas Centrales Mayas, aprobado por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para hallar las estructuras, fue de suma importancia los trabajos realizados por el National Center for Airborne Laser Mapping de la Universidad de Houston, Estados Unidos, que exploró la zona desde el aire con tecnología de punta. San Luis Potosí se viste de ritmo y movimiento. Entre los compases conformados por estribillos, melodías y montunos. Para conmemorar los 25 años de que el municipio de San Luis Potosí abrazó un tradicional baile, la Dirección de Cultura Municipal de esta metrópoli presenta la segunda muestra nacional de danzón, que se llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio, con una gran afluencia de bailarines aficionados procedentes de todo el país.
hay varias ciudades del mismo estado, pero hay 35 ciudades que ya hablaron a través de turismo para ver reservaciones de hoteles y el contacto, hay con todos ya una comunicación, porque hay una muestra, se inicia con una muestra en el que las 400 parejas bailan el mismo danzón y el mismo ritmo. Todo tiene su simbología, su nombre, y entonces ahí las 400 parejas, todos vestidos de blanco, van a bailar ese mismo danzón desde ahí. Entonces sabemos que se va a inaugurar con unas 400 parejas. La Plaza Fundadores, la Plaza de Armas y el Centro Cultural Palacio Municipal serán las sedes que albergarán esta muestra, que resonará con afamadas agrupaciones del danzón. La tradicional acerina y su danzonera, que es a lo mejor lo más representativo del danzón en México, la danzonera La Playa, con casi 80 años ya de trayectoria, y este año, que es lo que le daría la categoría de internacional, pues la Orquesta Fail de Cuba, que es el gran éxito. Esta segunda muestra contará con un programa de actividades que acompañan al baile. Tenemos conferencias, tenemos exposiciones de fotografías, tenemos presentaciones de libros y tenemos talleres del ritmo, talleres de cómo mover el abanico, talleres cómo bailar en pareja, tal, que los imparten pues expertos en danzón. O sea, y tenemos recorridos turísticos también. La programación completa de esta segunda muestra nacional de danzón en San Luis Potosí está disponible en redes sociales de la Dirección de Cultura Municipal. Noticias 22, Víctor Gaspar. Quizá con el tiempo algunas interpretaciones musicales se van modificando. Y hay bandas que están destinadas a permanecer. La agrupación Paté de Foix ofrecerá un concierto en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, donde llevará al público a hacer un recorrido por sus canciones más emblemáticas. Llévame en un beso, Mi corazón y El extranjero son algunas de las más de 100 canciones editadas del repertorio musical de Paté de Foix. La banda, creada en México en 2005, integra estos títulos en su reciente producción discográfica llamada E13 Sessions, que presentará en el Recinto Cultural de Donceles número 36. Mi corazón revive aquel momento. Que en realidad son sesiones y es un registro de esas canciones que a través de los años cambiaron mucho. Cambiaron sus arreglos porque se ha transformado Paté a nivel integrantes, porque son canciones que hemos tocado durante muchos años y naturalmente van mutando. La banda se transformó y sigue cambiando y siendo cada vez más actualizada con todo la tecnología, por ejemplo. Reconocida en la escena musical independiente de México y con más de 200,000 copias de discos vendidas, la agrupación se caracteriza por fusionar sonidos nacionales y géneros como el tango y el jazz tradicional. Es desde la honestidad, desde el placer de hacer música, que Paté de Foix se mantiene vigente en el repertorio del público. Uno no hace música de manera en una postura museística o antropológica para resguardar algún patrimonio, ¿no? Hace la música que puede, que sale, que quiere hacer en ese momento. Cuando subimos al escenario, transmitimos lo que tenemos adentro y la gente se conecta con esto. Si uno ve hacia dónde van las tendencias musicales, van a cada vez ser un poquitito más pobres a nivel armónico, melódico, letrístico también, salvando excepciones de lo que es la música meramente comercial. Bueno, nosotros intentamos por lo menos hacer exactamente lo contrario. Después de producciones como Música Moderna y El Tren de la Alegría, Paté de Foix presentará E13 Sessions el 8 de julio a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en lo que llaman su último concierto de 2023. La agrupación ya prepara su próximo disco titulado Rompecabezas, que tendrá 13 canciones inéditas.
Sin lugar a dudas, un concierto imperdible. Con imágenes de Luis Oscar López y Juan Carlos Valencia, reportó Karen Rivera. Y como lo hemos confirmado, el arte también puede ser una forma de anunciar el porvenir. Lo hemos dicho en esta muestra que tiene un buen pronóstico. Vamos a conocerla. 50 piezas, la mayoría de ellas creadas durante la última década por el artista mexicano Gabriel Kuri, se presentan en el Museo Jumex bajo el título Pronóstico, aproximándose al arte precisamente como eso, como un pronóstico, y explorando también los procesos artesanales y simbólicos. Tratamos de no estructurarla de una manera cronológica, entonces en realidad no es una retrospección, no hay una narrativa en el tiempo, digamos, sino quisimos agrupar una serie de trabajos de una manera libre que nos permitiera todas las formas y materiales y todo que empleo, más digamos de una manera temática. Por esto la idea del pronóstico, pensar en el arte como como una manera de predecir. La muestra es curada por Keith Hammonds y aborda las piezas como registros de experiencia de Gabriel Kuri, quien considera que éstas aportan información que puede predecir o imaginar lo que está por venir. Frecuentemente Kuri incluye referencias a modelos predictivos procedentes de la economía conductual, la meteorología, la vulcanología o el sistema crediticio. Me interesa el mundo del intercambio, ¿no? Desde el lenguaje, ya es uno de los intercambios más simples que me interesan. Todas las convenciones sociales que se tienen que tejer para que nos podamos comunicar. Y obviamente comunicarnos también es intercambiar valores y divisas y significados y todo eso. Entonces eso como que se va ramificando y ya hay luego intereses un poco más específicos, como el sistema de crédito, por ejemplo. La pieza Forecast, pronóstico, que da nombre a la muestra, exhibe letreros bancarios encerrados en una vitrina, cuyo paisaje se ve replanteado por una bolsa de agua que cuelga. Grandes réplicas de recibos de bancos y cajeros automáticos han sido elaboradas a través de técnicas artesanales. Hay algunas piezas que las hago en colaboración, pues sí, con algunas fábricas donde hay procesos industriales que yo no puedo hacer, como por ejemplo las piezas en acero inoxidable. Pues yo no tengo en mi taller la manera de hacerlas. O lo que hago con los tejedores en Guadalajara, pues bueno, ellos son los expertos y desarrollamos el proyecto juntos. La exposición Gabriel Kuri Pronóstico estará acompañada de un programa académico y permanecerá abierta en el Museo Jumex hasta el 15 de octubre de 2023. En la cámara, Saúl Nieto y Juan Manuel Arcos, Víctor Gaspar, Noticias 22. Regresemos para viajar a Bonn, Alemania, Rafa. Mucha más información aquí en Noticias 22. Gracias a tu participación, Pepe sigue vivito, coleando y con más fuerza. Recuerda que debes darle seguimiento a lo que decidiste en las urnas con los comités de ejecución y vigilancia. De todas y todos depende que Pepe, el presupuesto participativo, siga transformando la ciudad. Apasionate, dale seguimiento a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Ciclo Ópera Prima presenta 5 historias de jóvenes que luchan por forjar un futuro teniendo como testigos una casa y un gato. Se prohíben las fiestas. Queda prohibido el consumo de drogas ilegales dentro de la casa. Los Años Azules. Dirige Sofía Gómez Córdoba. Cinema 22 Mexicano. Estreno jueves 22:30 horas. Viajemos a tiempos de la Santa Inquisición y evitemos mencionar el nombre prohibido. Un escenario histórico, una serie de terribles asesinatos, una época bañada en supersticiones y una monja feminista que usa como escudo a la razón son los elementos que dan forma a la novela El vampiro del virrey, un hombre prohibido, una leyenda negra.
trabajo literario más reciente del escritor Héctor Zagal. Es una novela disruptiva, engañosa, y donde pues aparecen algunos de mis aficiones, o de mis gustos, que es las monjas, la vida de las monjas, que era una vida muy dura, y que a veces no entendemos que las mujeres se metían de monjas porque era la manera de escapar a un mundo de hombres. Zagal define a su novela como una ficción histórica, centrada a finales del siglo XVIII, tiempos de la Santa Inquisición, la guillotina y lo que se conoce como el afrancesamiento de la Nueva España. La historia se ubica en Veracruz y tiene como protagonista a Sor Filotea del Niño Jesús, una monja encargada de investigar los crímenes ocurridos en la región gobernada por el virrey de la Nueva España, misión que se complica con la llegada de Loan Apafi, príncipe de Transilvania, que desembarca en el puerto. Es una novela en donde hay tensión entre la superstición y por otro lado el espíritu ilustrado, el espíritu racional que está simbolizado o encarnado en la detective. Inspirado en referencias literarias vampíricas europeas, en la comida mexicana y en la escritora británica Agatha Christie, el autor relata la tensión entre españoles y criollos, entre pobres y ricos y entre una sociedad patriarcal y machista. Hay un momento en el que esta monja, es evidentemente un guiño a Sor Juana Inés de la Cruz, un momento en el que dice, en realidad lo más sobrenatural del ser humano, lo más milagroso del ser humano, es que es libre y que es racional. El vampiro del virrey es una publicación de Editorial Planeta. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, una publicación que suena muy atractiva. Y el Gran Pabellón de Arte y Exposiciones de la República Federal de Alemania en la ciudad de Bonn presenta una gran exposición que retrata la década del 20 en todas sus facetas. Como en un caleidoscopio, la variedad de imágenes y objetos expuestos intentan desvelar nuevas miradas sobre una época cargada de simbolismos y transformaciones políticas, sociales, culturales. En Berlín conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos amplíe la información. Valentina, ¿cómo estás? Adelante. Es un gusto saludarlos desde Berlín. La exposición titulada Años 20 en el caleidoscopio del modernismo, que se presenta en la Bundeskunsthalle de Bonn, el gran pabellón de arte de la República Federal de Alemania, es una documentación de las distintas facetas, niveles y narrativas de los años 20, con un repertorio polifacético de objetos y obras de arte que van desde pinturas, collages, fotografías de artistas como George Grosz, Karl Hofer, Käthe Kollwitz, Oskar Schlemmer, Max Liebermann o Fernand Léger, piezas cinematográficas como Metrópolis de Fritz Lang, hasta instrumentos musicales, autos de colección. La muestra ofrece una nueva mirada de ese periodo, derribando el cliché de época de los años dorados. La década está marcada por contrastes y conflictos y con una ruptura con los valores y las tradiciones transmitidos a lo largo de generaciones. El progreso unido a la innovación es concebido de manera eufórica, casi como una religión que debe conquistar todos los ámbitos de la sociedad. A esto se le une una efervescencia en la experimentación artística de la mano de las vanguardias. 3 temas importantes están claramente retratados en estos años de transformaciones políticas y culturales que testifican la construcción y percepción de nuevos modelos de vida, pero también de nuevos problemas. El fenómeno de la metrópolis, que se presenta como nuevo paisaje de oportunidades, el desarrollo de la vida nocturna en clubes y bares, la presencia del jazz que marca el ritmo, pero también el gran tema de la industrialización que va acompañado al boom de los medios masivos de comunicación como la radio y la movilidad. El automóvil cobra importancia. Vemos en la exposición un auto Bugatti de colección que acapara todas las miradas. Pero a todo esto se le sigue la contaminación, la vida insalubre y también la pobreza. Otro capítulo importante es el rol de la mujer con su presencia activa en la vida social y política. La atención de la muestra está puesta en conceptos como la globalización, la velocidad, la experimentación artística, la vida urbana, la mecanización, la comunicación de masas, ofreciendo una visión diferenciada de la modernidad, planteando al mismo tiempo una analogía con nuestro tiempo actual.
Gracias por su atención. Saludos desde Berlín y hasta la próxima semana. Valentina Torrado, DW. Gracias, Valentina. Y de Berlín nos vamos un poco más al oriente, porque las altas expectativas sociales en Corea del Sur orillan cada vez más a jóvenes a aislarse en sus cuartos. Hikikomori es el nombre que se les da a los jóvenes ermitaños de Corea del Sur que se aíslan completamente de la sociedad al sentir que no pueden cumplir con las altas expectativas que ésta impone. Adolescentes y adultos jóvenes de entre 9 y 24 años están presentando este comportamiento en el país asiático, que además lucha contra la tasa de fertilidad más baja del mundo y con una productividad en declive, consignó la BBC, que detalló que el problema es tan grave que incluso las autoridades les están ofreciendo un pago mensual para persuadirlos de que salgan de sus casas. Y no solo eso, además pueden solicitar subsidios para servicios de salud, educación, consejería, asistencia legal, actividades culturales y hasta corrección de apariencia y cicatrices. El objetivo es permitir que la juventud recluida pueda recuperar su vida diaria y reintegrarse a la sociedad, señaló el Ministerio de Igualdad de Género y Familia de Corea del Sur. Pero, ¿por qué estos jóvenes ermitaños han estado viviendo en un espacio confinado durante extensos periodos de tiempo, desconectados del mundo exterior y con dificultades significativas para vivir una vida normal? Un ex hikikomori que se aisló por 5 años explicó a la BBC que el dinero o la falta de este no es lo que los motiva a aislarse, sino la creencia de que no han cumplido con los estándares de éxito exigidos por la sociedad o sus familias, lo que hace que algunos se sientan desadaptados por no estudiar carreras convencionales, mientras que otros han sido criticados por bajo rendimiento académico. Según el Instituto Coreano de Salud y Asuntos Sociales, unas 340,000 personas entre 19 y 39 años se consideran solitarias o aisladas, y los hogares unipersonales se han incrementado, al igual que la cifra de personas que tuvieron muertes solitarias. Así es que la juventud surcoreana se siente oprimida por las exigencias sociales y al pensar que no puede cumplir con las expectativas, se deprime y su autoestima se desploma. Aunque especialistas que trabajan con estos ermitaños no consideran que darles dinero sea la mejor opción, ven positivamente que el gobierno al menos esté tratando de abordar este grave problema que comienza desde la adolescencia. Libertad, catarsis y memoria son elementos que también reposan en el arte, ofreciendo un refugio donde nadie podrá encontrarnos. Vean por qué. Roberto Jacobi es el impulsor de un espacio de libertad a través de la cultura underground durante el difícil periodo de la dictadura militar argentina. Es así que ahora el Museo del Chopo nos ofrece Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos, una exposición en la que a través de fotografías, recortes de periódicos, videos y otros materiales nos da una perspectiva de este sociólogo que optó por las artes, la libertad, la poesía, el baile, el teatro y el performance. Jacobi es un nombre que resuena mismo desde los años 60, ¿no? El recorte que aquí presentamos en el Chopo parte de 1983, momento de la recuperación democrática en Argentina, pero la producción de Jacobi se remonta a mediados de los años 60, donde él empezó a experimentar con lo que llamamos en el sur desmaterialización, que es un concepto acuñado por Oscar Mazota, donde la obra ya deja de partir de la materialidad propia o más típica de la obra de arte y salirse a otros ámbitos, ¿no? Las piezas proceden del archivo personal de Roberto Jacobi, a las que se suman obras de amigos y otros artistas de los años 80, en donde también se puede apreciar el término estrategias de la alegría, mediante el cual se buscaba recuperar el estado de ánimo de la sociedad argentina recién emancipada. Esta exposición es importante porque allá en Argentina festejamos los 40 años de democracia, ¿no? Este año entonces cobra cierto concepto especial, sino también en el contexto del Museo del Chopo, que se alberga esta exposición, que tiene un archivo muy importante de cultura underground de los 80s y sobre todo el rol que tuvo en la epidemia del VIH, el Chopo en esos años 80s, que Jacobi también buscó estrategias de buscar o viendo alternativas a las campañas más oficiales o de fundaciones de VIH en ese momento, sobre todo a través de un proyecto que van a poder ver en la exposición, que es Yo Tengo SIDA.
Y fue en este proyecto, que consistió en camisetas con la leyenda "Yo tengo SIDA", en aras de aminorar la exclusión y estigma de los enfermos de aquella época, que Andrés Calamaro portó una de estas prendas en uno de sus conciertos en los años 80 en la Argentina. Hay que tener en cuenta que Jacobi es sociólogo, ¿no? Que estudió sociología y que también mucha de su influencia viene de la literatura y de otros campos, ¿no? Del pensamiento. Entonces, las artes visuales son un espacio de acción, pero no son el único lugar posible donde realizar sus proyectos. Y como van a ver, por ejemplo, hay una investigación que realizó en 1986 que se llama Mirá cómo tiemblo, que es una investigación sobre qué era el miedo para la sociedad argentina en ese momento. Y si leen los primeros renglones, simplemente se van a dar cuenta que la metodología de escritura era de un propio sociólogo. Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos. Estará en el Museo del Chopo hasta mediados de octubre y estará acompañada también de un programa académico, el cual usted puede consultar en su dirección electrónica. En la cámara, Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo, Víctor Gaspar, Noticias 22. Esta noche en Debate 22, Elena Poniatowska es la invitada de Kimberly Armengol para hablar del legado, la historia de la escritora. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Invitación con la que nos vamos a una pausa, Laura. A no perdérsela y regresamos con más información aquí. Al Pacino a sus 83 años y Robert De Niro a sus 79 volverán a ser padres. Aunque popularmente se cree que solo la edad de la mujer es importante para concebir, también la masculina puede repercutir en la fertilidad y la salud de hijas e hijos. En diciembre de 2022, investigadores de la Universidad de Utah y otras instituciones publicaron un estudio donde concluyen que la paternidad avanzada puede afectar la fertilidad, generar problemas en el embarazo y la salud de los hijos. Sí se ha asociado a un incremento de ciertas enfermedades como por ejemplo acondroplasia, esquizofrenia, autismo, algunas mutaciones muy puntuales que suceden se llama de novo, es decir, que no había antecedentes familiares en ese hombre. También se ha vinculado la edad paterna con alteraciones gestacionales como parto prematuro y menor peso del bebé al nacer. La paternidad avanzada comienza a los 40 años, donde tiende a disminuir la cantidad y calidad de los espermas. Además, se ve afectada la capacidad de llevar el semen al útero por el crecimiento de la próstata o la disfunción eréctil. Cada vez se va a ver más, sobre todo porque en centros urbanos muy grandes y en la época en la que vivimos cada vez se trata de retrasar más y más el embarazo. Pero la edad no es el único factor de riesgo. La exposición a ciertas sustancias como gases, como solventes, el fumar, el tener la vida sedentaria, obesidad, beber alcohol de forma intensa. Tal vez en mis planes no está concebir antes de los 40 años. Bueno, trato yo de tener todos los demás factores bajo control. En la antesala de la celebración de 3 décadas de Canal 22, continuamos rescatando las voces que han formado parte de esta historia. Vamos a escuchar y a recordar la presencia que ha tenido Pepe Gordon aquí en Canal 22. Desde hace 30 años, Canal 22 es un testigo vivo del acontecer artístico y cultural del mundo. 3 décadas respaldadas por el incansable trabajo de innumerables colaboradores que día con día se preocupan por generar y difundir los mejores contenidos para la televisión. Hoy, por fortuna entre nosotros, siguen algunos de esos colaboradores que sentaron las bases del Canal Cultural de México. Son 30 años de compartir miradas, de ensanchar mundos, ¿no? Lo que creo que es clave en Canal 22 es el respeto a la inteligencia y la mirada de la comunidad que nos ve. Pepe Gordon es una de esas muchas voces que hoy nos acompañan. La escuchamos en programas como La Oveja Eléctrica y el suplemento literario Luz Verde. Pero recordemos que también en el noticiario cultural 930, él junto con la poeta y periodista Miriam Moscona fue el encargado de dar la bienvenida a un nuevo episodio en la historia de la cultura. Muy buenas noches, este es su noticiario 930 y nuestra primera noticia es que nace el Canal 22. Hoy somos la noticia. Recuerdo que cuando íbamos a hacer nuestro primer programa, en un momento dado empieza la filmación y veo el guión
digo, ya lo habíamos leído, pero de repente me cae el peso de que no está la principal noticia. Y entonces en ese momento, de manera improvisada, planteé, el día de hoy nace Canal 22. El día de hoy nosotros somos la noticia. Para él, el 22 es un colisionador de ideas que pone en contacto la imaginación, la creatividad, pero también el sentido de belleza que existe en nuestra cultura. Nos permite abordar algo que hoy como nunca es necesario, la creación de sociedades de imaginación y conocimiento. Recuerdo que el primer director de Canal 22, José María Pérez Gay, planteaba la posibilidad de la utopía de la televisión. ¿Y qué quiere decir esta utopía? Que realmente en la pantalla pueden aparecer voces distintas, nuestras voces, y construir algo que me parece clave, que subrayaba Carlos Monsiváis después de los sismos de 85. Para resolver los problemas de destrucción que habíamos visto, no se podía realizar esto sin nosotros, no sin nosotros. Después de 30 años volvemos a hacer noticia, seguimos siendo testigos del quehacer artístico en el mundo y escuchamos a las mentes más importantes de la cultura. Canal 22 siempre ha estado, de alguna suerte, muy vinculado a la conciencia colectiva. No hay que olvidarnos que es un canal en donde aparece la mirada de Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, pero también de las personas que en la calle están terminando de ver una película o terminando una función de teatro y empezamos a intercambiar ideas, empiezan a colisionar mundos. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Diferente a lo que vemos en todas partes, que la gente realmente... Es momento de echar un vistazo al acervo justamente de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Nací en Madrid, en el barrio de Chamberí, en 1951. Y al mes de edad, cuando acababa de cumplir un mes, mi padre se había marchado, justo el día que yo nací, se había marchado para Estados Unidos. Yo no sé si horrorizado al ver mi nacimiento o porque realmente fue una coincidencia. Escritor, ensayista, traductor y editor. Es Javier Marías. Primer escritor español en recibir el premio Rómulo Gallegos por su novela Mañana en la batalla, piensa en mí. Bueno, supongo que tuve una infancia más o menos normal, con afición sin duda a los libros. Y yo no sé, recuerdo quizá haber empezado a escribir hacia los 12 o 13 años algunas cositas de manera imitativa. Yo quizá recuerdo haber empezado a escribir porque se me había acabado la lectura. Claro está, no la lectura de todos los libros, sino la lectura de aquellos que más me gustaban. La perfección técnica con la que elaboró sus novelas fue el rasgo característico de este autor, traducido a varias lenguas y que gozó de unánime estima por parte de la crítica europea. Pasó su infancia en los Estados Unidos, donde su padre, el filósofo y miembro de la RAE, Julián Marías, encarcelado y reprimido por el régimen de Franco, era profesor de la universidad. Ahí vivió rodeado de escritores y poetas como Vladimir Nabokov o Jorge Guillén. Sus obras reflejan de forma irónica, distanciada e introspectiva la perplejidad que genera el perpetuo contraste entre realidad, apariencia y memoria. Las personas no consistimos solamente en lo que hemos hecho, o solamente en lo que hemos logrado, o solamente en lo que realmente nos ha acaecido, sino que también consistimos en nuestras omisiones, en lo que hemos perdido también, en nuestros desperdicios, en nuestras pérdidas, en los deseos que no alcanzamos, en nuestros fracasos, en nuestras frustraciones. Javier Marías falleció el 11 de septiembre de 2022 en Madrid, España, como consecuencia de las complicaciones derivadas de una afección pulmonar. Noticias 22, José Antonio Hernández. En el segmento Rumbo al Pride, Rosa María Rofiel nos comparte la historia de su lucha. Rosa María Rofiel, además de ser autora de una de las obras literarias más importantes de su generación, al ser abiertamente lesbiana, ha sido testigo de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Yo nada más puedo hablar de mi caso personal. Vivías todavía mucho en el aislamiento. No había tenías un grupo de amigas quizá. Por ahí ibas a bailar algún día.
o había un antro que se llamaba algo del Safari, el Safari creo, donde iban mucho las pelotaris del Frontón México y muchos artistas y políticos y toreros y cosas así, y había mucha población homosexual. Pero no, para nada había lo que hay ahora. Eras como de closet. Yo, gracias a Dios, mi familia es súper alivianada. A mi mamá le costó un poco de más de trabajo que a mis hermanos o a mis primos, etcétera. Una vez estaba yo con un grupo de amigas y una pareja en un restaurante bastante, bueno, finolis, digamos, de la zona rosa, y mi pareja, que era un poquito encimosa, me estaba abrazando y dándome besitos en la mejilla, ni siquiera que estábamos, y nos fueron a llamar la atención que dejábamos de hacer eso o nos salíamos, o nos sacaban del lugar, ¿no? Bueno, pues fue indignante realmente, nos fuimos todas, perdieron como a 7 clientas. Entonces te enfrentabas a ese tipo de cosas. Yo lo único que he visto es que esto ha crecido y crecido y crecido de una manera muy impresionante. Quizás ahora, bueno, hay muchos logros que quizás muchas mujeres ya dan por hecho, dan por sentados, porque ya nacieron existiendo esos logros y que pues, ya no tienen que pelearse, que sí. Que muchas cosas por las que nos peleábamos antes, no nos peleábamos, luchábamos y que se consiguieron. Yo era una investigadora de la presencia de las lesbianas en la literatura, sobre todo mexicana, ¿sí? Y era patético, porque todo, ¿qué te voy a decir? Revueltas, García Ponce, Pitamor, incluso más para acá, Paretel Kraus. O sea, sus personajes lesbianas eran de veras patéticas, todas acababan en suicidio, drogas, infidelidades, traiciones, de veras horrible. Que no dudo que eso exista, pero no es la generalidad ni nada. Entonces yo quería escribir un libro, una novela, y lo logré, creo, con una conciencia feminista que pudiera llegar a las mujeres que no eran ni lesbianas ni feministas. El libro se presentó el 29 de septiembre de 1989 y la primera edición de 3,000 ejemplares se agotó. Para diciembre ya no había. Y la que sacaron en el 90 es la que tú mencionas que se boicoteó. Estuvo guardada en la bodega de la editorial Planeta y la publicaron en España en 1997 y de ahí la rescató Consuelo Sáizar en 1999 o el año 2000. Pero te voy a decir que otro libro mío que se llama El para siempre dura una noche, ese fue rechazado en 2 editoriales, a ver si me acuerdo en cuál, en Océano y en Alfaguara, exactamente por los temas, por el tema. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos con estos asuntos. Este glosario sin duda es un buen aporte para la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. ¿Qué entendemos por queer, binario, drag, safismo, outing y otros términos que actualmente se utilizan para definir a un grupo de personas de la comunidad LGBTQ+? Para explicar todo esto y más es que llegó el libro Resistencia Queer. Lo que hemos intentado es jugar con el concepto del glosario y ampliarlo a algo que nos gusta más, que es, sí, está el término y está el concepto, pero después está un texto bastante más amplio, digo, de todas maneras son textos breves, ¿no? Pero un texto que explica y aborda los orígenes históricos del concepto, cómo lo entendemos en la actualidad. Este glosario de términos para entender la diversidad es una invitación para abrir el diálogo. Son palabras que vienen del inglés o que hemos importado del inglés, no necesariamente los conceptos. Creo que más bien en español apenas estamos encontrando las palabras, no porque no existieran. O sea, sí, la palabra queer
no es una palabra que históricamente haya tenido como un impacto en los movimientos LGBT en América Latina. Sí, es una palabra gringa, ¿no? Pero el sentido comunitario, el hablar de diversidad, o sea, las identidades de género y demás, no son conceptos importados, son conceptos que ya existen desde hace mucho tiempo. El libro es una guía para entender a las diversidades sexuales, aporta datos históricos y da ejemplo de cómo la propia comunidad está redefiniendo palabras que eran utilizadas como insultos. Una de las resistencias de las que hablamos en el libro es cómo las personas queer, las personas LGBTQ+, hemos tomado las cosas que se han usado para lastimarnos y las hemos dotado de poder. Y lo que hacemos hoy en día de reapropiarnos de palabras como marica, por ejemplo, ¿no? Uso esa porque es con la que me siento cómodo, porque es una que sí me atraviesa, ¿no? Entonces, esto que hacemos hoy en día de reapropiarnos de estas palabras, de decirlo, yo me nombro a mí mismo así porque tú ya no vas a tener ese poder de decírmelo y de lastimarme con esa palabra. Noticias 22, Alberto Aranda. Mucho más al regresar de la pausa. Seguimos en Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Xuan es una chica vietnamita que ha llegado a Japón para trabajar en un hotel. Poco a poco tendrá que adaptarse a la vida japonesa, al tiempo que descubre y crea estrategias de comunicación útiles. Activa tu japonés. Xuan se supera en Japón. Estreno. Nuevos episodios. Miércoles, 23:30 horas. Lola, una adolescente trans muy decidida. Il y a une place qui s'est libérée, je peux commencer les opérations dans 5 semaines. Su padre, un arcaico que necesita deconstruirse y redimirse de su insensibilidad. Bon quoi? Tu vas encore me foutre dehors, c'est ça? Y un destino que los juntará de manera incomprensible para cumplir la última voluntad de la madre de Lola. C'est la lettre que j'ai écrite pour maman, je voulais te la donner. La chica del cabello rosa y una patineta al hombro. Día Internacional del Orgullo, LGBTQ+. Dirección, Laurent Micheli. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. Los esperamos este miércoles a las 9 de la noche en Debate 22. Nos acompaña la maestra Elena Poniatowska. ¿De qué vamos a hablar, Elena? Yo respondo obedientemente todas las preguntas. Todas, sin problema. Todas. Los esperamos a las 9 con Elena Poniatowska. Hoy, 21 horas, por Canal 22. Entre poesía, cuento y ensayo se inscribe una nueva generación de autores en las letras nacionales. Entre el 28 de febrero y el 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo de manera presencial y virtual el 18º Diplomado de Creación Literaria Javier Villaurrutia. La diversidad de voces y generaciones reunidas dan por resultado la antología de escritores mexicanos. Una compilación que aparte estamos orgullosos de ella porque nuestros alumnos hacen un entramado, no solo literario y no solo de estudios, sino también un entramado personal. Y entonces, entre eso, pues así se hacen, ¿no?, las complicidades en la literatura. Y esta muestra, pues,
es un resultado del trabajo de un año. Poesía, cuento y ensayo son parte de los textos que reúne este volumen, con plumas de Guillermo Carballo, Carmen Castañeda, Eric Fuentes del Río, Carmen Hernández e Israel Nicasio, por mencionar algunos. La antología que se acaba de presentar pertenece a la generación 18, la del año pasado. Cada uno de nuestros diplomados admite 30 personas. Incluimos algunas becas para hablantes de lenguas originarias, normalmente de 2 a 3. El diplomado, realizado por la Coordinación Nacional de Literatura a través del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, convocó a otros talentos y experiencias de los alumnos. Tuvieron a bien ponerse de acuerdo también para el proceso de la edición, ¿no? Yo te comentaba un poco que en la parte de la selección de los alumnos se busca que sean de diferentes disciplinas y entre ellos había varios editores. Entonces, digamos que pues estos conocimientos que ellos tenían pues fueron conjuntados, ¿no? Para lograr pues una impresión. Antología de escritores mexicanos aparece en formato impreso y digital. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Carlos Monsiváis aseguraba que ella representaba en la pantalla la bondad por la pureza esencial. Catalina Margarita López Ramos, mejor conocida como Marga López, fue una de las grandes actrices del cine mexicano. Nació el 21 de julio de 1924. Comencé mi carrera cinematográfica con El hijo desobediente, con Tintán. Me dieron la oportunidad de hacer una primera parte. No una primera parte, yo diría un beat, porque tenía muy pocas palabras, para ver cómo fotografiaba. Tuve mucha suerte. El señor Grobas me dio en la segunda película un papel dramático en Las colegialas con María Elena Márquez. Aunque argentina de nacimiento, fue en México donde construyó y consolidó su carrera como actriz. Trabajó en teatro, televisión, radio y cine. Tuve mucha suerte en ese principio de mi carrera porque tuve la oportunidad de trabajar con Libertad Lamarque en Soledad. Hacía yo de hija de ella y ahí sí tuve un papel muy importante, el cual pues tuve la suerte de tener un Ariel por coactuación. Cómo envidio tu carácter, alegre, decidor, simpático. Se ganó el corazón del público mexicano gracias a su participación en la película Los Tres García, en la que interpreta a una bella mujer que es seducida por tres hermanos. Muchas gracias, primo. También destaca en su papel de Mercedes en la película Salón México de Emilio El Indio Fernández. En 1959 participó en Nazarín de Luis Buñuel, filme que marcó su carrera internacional. Y también actuó en Tiempo de Morir, primera película dirigida por Arturo Ripstein, inspirada en la novela de Gabriel García Márquez. Marga López murió el 4 de julio de 2005. Noticias 22, Julio López. Ahora dicen que el teatro también está lleno de arrepentidos. Nací hombre, me operé para ser mujer. Todos hemos cometido errores, pero hay algunas decisiones que son irreversibles. El locutor sueco Marcus Linden tenía un programa de radio y le preguntó a su auditorio si se arrepentían de algo. Recibió 2 llamadas de 2 hombres que cambiaron de sexo. Estas 2 historias dieron origen a un documental y luego a una obra de teatro que en México lleva por título Orlando y Micael, Los Arrepentidos. Yo monté esta obra hace 10 años, justamente en el Teatro Helénico, y la monté con 2 actores cisgéneros, es decir, con Margarita Sanz y Alejandro Calva. Fue una obra de nicho bastante interesante que tuvo bastante éxito en el Teatro Helénico, pero eran otras épocas. Ahora tendrán 2 elencos que van a itinerar. El primero está compuesto por Libertad Palomo y Terry Holiday, y el segundo por Rosel Terranova y Dana Carvelas, todas actrices trans. La verdad este ha sido un viajezote, porque pues justo de venir del cine donde todo es como muy chiquito, como muy de una toma, cortas aquí toda la obra que somos 2 personajes y sobre todo, ¿sabes qué? Como enfrentarte a estas cosas de la masculinidad, de la transexualidad, todo eso es como que personalmente ha sido fuerte también.
El conflicto de los personajes no se centra en el hecho de que se hayan sometido a una reasignación de sexo y luego se arrepintieron. El drama radica en que luego decidieron volver a ser hombres. Lo que pasa mucho es que te llaman para que interpretes cierto tipo de personajes y no te dejan salir de ahí. Entonces esta obra para ellas ha sido muy interesante porque han tenido que despojarse tanto de cómo se visten normalmente, ¿no?, de género, y han tenido que entrar a una obra mucho más dramática. Yo siempre lo digo y lo explico con peras y manzanas, de que la identidad trans no es un personaje. Antes se pensaba que sí, pero ahora ya no. Ya hay muchas trans que son actrices o no. Y la identidad trans justamente no es un personaje. Entonces, en la medida que los directores, los guionistas lo vayan entendiendo, por eso se van abriendo estas fuentes de trabajo. Orlando y Micael, Los Arrepentidos, se presentará todos los viernes en la teatrería a partir del 9 de junio. Noticias 22. Julio López. No, ¿a poco sí? Bueno, era guapa a su manera. Esta muestra neobarroca reúne a diversos artistas que se suman a la celebración del aniversario de la Galería Óscar Román. 47 artistas desde su plástica celebran los 32 años de la Galería Óscar Román y han preparado 57 piezas para la exposición Neobarroco. Y vamos a encontrar una gama muy rica de expresiones, digamos, plásticas, desde pintura, escultura, fotografía. Y yo creo que lo que es muy interesante es que en esta muestra podemos ver una síntesis de todos esos trabajos. Y en ese sentido creo que nosotros seguimos trabajando y seguimos tratando de impulsar a las generaciones que están desde algunas ya consolidadas hasta algunas más contemporáneas. Jorge Luna, José Castro Leñero, Lourdes Almeida, Daniela Suara, Cartú y Yasa Muart son algunos de los autores que se pueden ver en la muestra. Cada uno de los artistas se dio a tomar temas distintos. En algunos toman un poco la arquitectura, en algunos otros toman un poco la parte barroca de los clásicos, ¿no? Hablando de santos, algunas piezas son un poco religiosas. Y algunos otros se enfocaron básicamente al barroco, que es este estilo recargado que ha estado, pues ahora sí que durante toda la historia de México, ¿no? Neobarroco se puede ver en la Galería Óscar Román, ubicada en Julio Verne, número 14 de Polanco, en la Ciudad de México. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. A 115 años de su partida, hoy recordamos a un músico que perteneció al grupo de los 5, grupo de nacionalistas fundacional de la música de Rusia, Nikolai Rimsky-Korsakov. Así es, con Borodín, con Cui, con Mussorgsky formaron este grupo, al cual Tchaikovsky no quiso pertenecer, pero bueno, esa es otra historia. A Rimsky-Korsakov le debemos grandes piezas como el ballet Sherezada, también está el Capricho Español, el vuelo del abejorro, que es una joya que ha sido interpretada con el instrumento que ustedes me digan. Y con danza también, y hay con muchas danza. versiones. Y hoy así lo queremos recordar a 115 años de su partida.
visionario pintor, grabador y escritor inglés, nacido en 1757. Clave del romanticismo y precursor del simbolismo. Singular, polifacético e interdisciplinario, en su obra confluye magistralmente dos disciplinas del arte, la literatura y la pintura, dos medios de un esfuerzo espiritual unificado. Ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre. Tener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. En la obra de William Blake se concentran temas espirituales y místicos, la manifestación del sentir y la concepción de la mirada interior. Personajes con una carga simbólica e imaginativa, figuras ondulantes, gestuales, dinámicas rítmicas, sensuales, vitales, fuertes, dramáticas e impactantes. ¿No comprendes que cada pájaro que yende el camino del aire es un mundo inmenso de delicias cerrado para tus 5 sentidos? William Blake ilustró narraciones poéticas y literarias propias y del arte universal. Entre ellas destaca la maravillosa edición de la Divina Comedia de Dante. Ningún pájaro se eleva demasiado alto si vuela con sus propias alas.